La fábrica era una empresa de aparillaje eléctrico, producía material de baja y media tensión. La organización en el trabajo era, bueno, como ya dijo Ángeles, llegamos a ser 1000 y pico entre hombres y mujeres. Era la empresa mayor de Gijón con número de mujeres y el trabajo desarrollábase todo más o menos en cadenas de montaje, sobre todo donde estábamos la mayoría de las mujeres trabajando. No era cinta transportadora de montaje, no como las fábricas de coches, que vamos, no te puedes, las piezas van fijas ni no, era hacíase un trabajo de esta pieza, pasaba a la otra, todo por cintas transportadores. La relación con los compañeros, paso y lo Ángeles que diga ahí algo. Sí, bueno, era muy curioso porque ahí empezábamos a trabajar muy jóvenes y, por supuesto, quien tenía mando en plaza, por encima de todo, como dejando bien claro quién era quién mandaba y cómo se desarrollaba el trabajo, eran los encargados y las encargadas y por supuesto nos tenían 3 meses en periodo de prueba. Ahí lo dábamos todo con tal de conseguir el puesto de trabajo. Se empezaba a trabajar incluso con 14 años. Las condiciones, aunque a pesar que fue una empresa modelo, porque comparada con otras empresas tenía bastantes buenas condiciones, los hermanos Sierra presumían de tener la mejor empresa. Pero lógicamente era un trabajo pues duro porque había gama, estaban los controladores que estaban siempre tirando por aquella persona que era más larga para que todas siguiéramos el mismo camino. Y yo recuerdo pues en casos, por ejemplo, la sección del rebarbado, que era todo lo que salía de horno con las rebarbas en las piezas que eran de media y baja tensión eléctricas, pues había que quitarles todas esas rebarbas que quedaban del horno, pasaban por una piedra de esmeril. Cuando la piedra de esmeril había que ir a pedirle a la encargada otra piedra y a veces las propias encargadas se negaban cuando tenían pues un poco de ojeriza alguna de las nuevas que entraban, impidiéndoles así que llegaran a la gama para luego poder echarlas. Nosotros ante eso a veces mostrábamos bastante rebeldía y así pues íbamos algunas veces ganando un poco ese prestigio entre las compañeras que, bueno, pues de quién son aquellas personas y nos ganábamos confianza. Yo creo que eso era un poco la relación que se establecía. Había bastante solidaridad sobre todo entre las mujeres. La diferencia de trabajo entre hombres y mujeres era importante porque los hombres, mientras que 2 estaban a lo mejor 3 horas poniendo una baldosa y fumando un pito, las mujeres nos controlaban hasta el momento de ir al servicio. En el año, una que siempre me gusta decirla porque significa, bueno, esa solidaridad y ese apoyo que había entre todos y todas las trabajadoras, y sobre todo porque había también una gran división. Había una división que era muy importante entre lo que era la parte de oficinas y la parte de trabajadores. Cradi tenía 3 centros administrativos, uno estaba en la calle Jovellanos, otro estaba aquí cerca en donde el Colchón Fles y luego otro formaba parte de la empresa. Era un mundo casi, bueno, para las trabajadoras de fábrica casi, bueno, intocable, ¿no? Pero en el año 76, aproximadamente 77, hicimos una gran huelga. Los trabajadores nos planteábamos que había mucha diferencia salarial entre los trabajadores del taller y las trabajadoras del taller y las oficinas. Entonces planteamos entre un montón de reivindicaciones, que era la desaparición de horas extraordinarias, porque aquello era un látigo. A veces entrábamos a las 8 de la mañana o las 7 de la mañana y salíamos a las 9 de la noche. Y las trabajadoras, por lo menos inicialmente, que se negaban a hacer horas extraordinarias, iban a la calle, o sea, no te podías negar. Eso junto con un aumento salarial lineal, queríamos que esas diferencias salariales que había tan abismales pues que se fueran reduciendo, y hicimos una huelga, la gran huelga, donde permanecimos encerrados, que fue una convivencia estupenda porque ahí se vio pues el vuelco de todas y todas las trabajadoras, y ahí se integraron los trabajadores de las oficinas, la mayoría.
Y fue, bueno, pues a partir de ese momento yo creo que ya empezamos el comité de empresa, que más tarde fue comité de empresa, pasó de ser jurado de empresa a ser comité de empresa, ya formamos conjuntamente las elecciones, ya empezamos a discutir y a plantear cualquier reivindicación desde el punto de vista teniendo en cuenta ambas categorías, o sea, todas las categorías. Se consiguió en ese momento el mejor convenio firmado a nivel nacional. Es verdad que los hermanos Sierra estaban locos, o sea, no se lo podían creer y nos ponían contra la pared en cada momento que podían, cada vez que tenían un encuentro con nosotros, pero nosotros nos mantuvimos firmes durante esos 21 días, teniendo en cuenta que había personas que tenían que pedir prestado en las tiendas donde gastaban habitualmente porque vivían al día. Conseguimos 5.000 pesetas en aquel momento de subida salarial, que era todo un logro. Y bueno, a mí me parece que fue una buena y gran experiencia. Yo sí quiero que en los archivos que se guarden quede. Nosotros, cuando en la última etapa nos dedicamos a estar ocupando la empresa, pues tiramos de cajones de las oficinas, donde estaban toda la gente que dependía, que estaba puesta ahí por el Principado, que lógicamente tenían vínculo con el PSOE, dependían de Chus Valdés y de Callado y de toda esta gente, y encontramos un dossier que estaba elaborado por el abogado que ellos tenían en la empresa, que fue un dossier que yo digo que Pinochet, yo de hecho el día que lo leí vomité. Lo tengo que decir así claramente, o sea, porque no contaba en que personas que, bueno, que tienen unas siglas que tal pudieran elaborar cosas tan terribles. Todavía hay un nombre que no se me olvida, que es el nombre de un comercial que decían: pasearemos la cabeza de Bermejo por todas las delegaciones para que sirva de ejemplo. O sea, tenían un dossier elaborado que llamaban la cocina diaria, donde ahí tenían tachados a los buenos y a los malos, con esto nos quedaremos y a estos los castigaremos, con este tal, con este igual, o sea, pero todo con pelos y detalles. Yo tengo esa carpeta negra, porque de verdad nosotros, yo creo, a mí me quedó el regusto y el mal sabor de boca de no haberla utilizado lo suficientemente bien para que todos nuestros compañeros fueran recolocados como hicieron con otras empresas. Y yo tengo esa espina clavada, o sea, porque efectivamente algunas personas hemos tenido la suerte de haber podido trabajar en otras empresas, pero hay otras que estaban trabajando ahí que entregaron la mayor parte y la mejor parte de su vida y terminaron fregando por ahí o trabajando en una panadería hoy, mañana cuidando a un anciano y pasado no sé qué, en edades ya comprometidas. El paternalismo que se utilizaba antes en las empresas, y sobre todo ese paternalismo era más con las mujeres, ¿no? Porque eso yo después, en la empresa que trabajé, después te lo puedo comentar, también lo noté como mujer, ¿no? Y ya, bueno, este paternalismo era, pues, te cuido ofertándote cosas para que veas que eres como un poco la reina, o sois las reinas, en cuanto a te hago una fiesta, elijo una miss, te llevo de una comida, aunque era a mujeres y a hombres, pero bueno, siempre era un poco, las mujeres éramos como si fuésemos los protagonistas de esa fiesta, ¿no? Entonces te hago una comida de hermandad, pero el protagonismo es la miss, y no hay un Miss hombre, llegan otro tipo de detalles y es la mujer. Eso que podía ser un paternalismo entendido de otra manera, podíamos llevarlo a decir, pues bueno, ya que la mujer así, ¿por qué no, por ejemplo, con la conciliación de la vida laboral y familiar, que de aquella no se planteaba, eran discusiones que hacíamos nosotros? ¿Cómo conciliábamos las mujeres de aquella época? Pues también salió, pues les que adaptando los horarios a lo mejor de los que tenía el marido. Si el marido trabajaba o podía escoger otro horario que fuese distinto del tuyo, porque nosotros el horario era inamovible, era de 7 a 3 o primero de 8 a 5 y era inamovible. Y de otra manera, pues contratando a una persona. Nosotros teníamos muchas amigas que trabajaban los dos en ese horario, aunque en distinta empresa, y contratabas a una persona que a las 7 de la mañana te iba a casa hasta mandar al crío o la cría al colegio
y luego ya lo recogías tú, o si no, te lo recogía un abuelo de aquella época. Pero claro, éramos jóvenes, los abuelos tampoco estaban jubilados como ahora, no había jubilaciones anticipadas, entonces era o volver a pagar o ya lo mandabas a la guardería que pagabas, que era de pago, la guardería de pago, porque guarderías municipales empezaron a venir posterior, aunque también se pagan las guarderías municipales, hoy en las guarderías municipales también pagas y trabajan los dos. Entonces, conciliabas de esa manera, pagando, y decías, a ver, ¿cuándo crees que pueda entrar en casa solo o sola? ¿No? Así era la conciliación. Los talleres de Moreda, porque yo cuando acabé maestría industrial en el año 69, salí de la Fundación Revigigedo, yo era productor, era aprendiz de la factoría, cobraba de la factoría, me pagaban las herramientas, pero no trabajaba en la siderurgia, no estaba en la siderurgia físicamente, yo estaba en los talleres de la Fundación. Cuando acabábamos maestría, los aprendices pasábamos directamente ya a la factoría. Y mi primera incursión en la misma es, lógicamente, en los talleres de mecanización, porque yo era ajustador. Sin embargo, al principio a mí no me llevan a los talleres, a mí me llevan a la oficina de personal. Y estoy en la oficina de personal, yo calculo que 6 o 7 meses. Pero claro, ocurre que los compañeros míos que eran aprendices, cuando trabajaban en los talleres, ellos tenían el sueldo como yo tenía y además tenían una prima de producción, cosa que a mí se me negaba. Entonces, un buen día, después de hacer reclamaciones oportunas al director de Recursos Humanos y no querer darme ninguna prima complementaria al salario, pues un día dije, yo aquí no vengo a trabajar más. Como yo tenía una categoría de ajustador, cogí un lunes por la mañana y en vez de presentarme en la oficina de personal, me presento a los talleres y digo que vengo a trabajar. Me presento a uno que estaba, un tal Coro, que era el jefe de talleres, y a partir de aquel momento ya me incluí en la plantilla de ajustadores. La plantilla en el taller de mecanizado era un taller, lógicamente, de fabricación, de montaje, de bienes de equipo. Hacíamos todo tipo de fabricación en máquinas, había tornos revólveres, había tornos verticales, tornos cumbre, cepillos, rectificadoras planas, rectificadoras cilíndricas, mandrinadoras. O sea, era un taller, en fin, de buenas mecanizaciones, ¿no?, donde yo estaba. Y luego pues cogíamos algún montaje por ahí que se salía muy poco. Normalmente los montajes siempre se hacían los útiles en la factoría, y luego los montajes se llevaban a empresas de montaje. Luego vino la lucha posterior de toda la gente de Talleres de Moreda, que fue una lucha muy enconada en Gijón, duró meses, encadenamientos frente a la casa sindical, cargas de la policía, la interpelación parlamentaria que hizo Pero de Silva, la asistencia a Madrid de 2 autocares de trabajadores que fuimos allí un poco para apoyar la interpelación, el apoyo de los compañeros, sobre todo de la CNT en Madrid, que hubo 2 detenidos de la CNT. Yo mismo fui detenido dentro del Congreso, porque al hilo de la interpelación, el ministro que replicaba a Pedro de Silva, pues pedía, que quería saber cómo había sido aquello o quiénes habían sido los culpables. Y yo desde la tribuna, que había sido invitado a estar adentro, desde la tribuna, grité que preguntasen a López Bravo y a Martín Villa de cuál había sido el desfalco. Aquel grito, lógicamente, pues despertó de la siesta a muchos de los diputados y mandaron que me detuviesen. Vinieron los servicios de seguridad del Congreso, muy amablemente me mandaron salir y me tuvieron detenido en los calabozos. Me hicieron, bueno, pues las diligencias previas y tal, y hubo, lógicamente, una vez que se enteraron de que yo estaba detenido dentro del Congreso, pues todos los compañeros que habíamos asistido a Madrid, junto con todo el apoyo que teníamos de la CNT fundamentalmente y también de comisiones obreras, pues se empezaron a manifestar a las afueras del Congreso y finalmente me dejaron salir.
Aquello fue un poco complicado porque incluso el propio viaje nos paró la policía 2 o 3 veces en el camino, en fin, sabían que íbamos a Madrid y no querían que armásemos el pitote, ¿no? Y nos hicieron preguntas en el viaje, en fin, como provocando un poco, pero finalmente conseguimos estar ahí en Madrid. Bueno, pues estas son cosas curiosas que pasaron, ¿no? Recuerdo los encadenamientos en frente a la casa sindical, con las cadenas amarrados, la policía con las tijeras cortando, o sea, en fin, desagradable, pero una lucha que en aquel momento era necesaria, se hizo necesaria. Y luego finalmente recuerdo también cómo la empresa, viendo que aquello que no tenía futuro, pues ofreció a quienes quisieran marchar de la factoría una indemnización, que yo fui uno de los que me cogí a ella, y luego jubilaciones anticipadas, y ya los que fueron quedando los fueron metiendo un poco en las diferentes empresas de la compañía a la que a nosotros pertenecíamos en aquel momento, que era Comercial Larga, que ya se había hecho. Primero Comercial Larga se constituyó con un 50% de la SIA y el 50% de Comercial Larga, y luego finalmente Comercial Larga se hizo con el 100% de las acciones. Comercial Larga era una sociedad, un holding de empresas, donde estaba Mecánica La Peña, estaba Ertansaces, estaba ERPO, estaba Tramaes, en fin, había del orden de 14 o 15 empresas diferentes, todas de montaje de bienes de equipo. Y la ingeniería ERPO, que todos conocemos aquí en Gijón. Manuel Cámara Rodríguez. Nací en Isla Cristina, Huelva. Me trajeron unos tíos con 8 meses para Gijón. Yo soy asturiano. Entonces fui a los monjes de Santolaya, a la escuela, era donde me llevaban, porque era bastante pequeño. Y luego tenía un problema, que era algo asmático. Entonces cada poco estaba en casa de baja, de malo. Pero bueno, fue pasando el tiempo, fui a Revillagigedo. Después de pasar Revillagigedo, vine para casa y vine a vivir al Callejón. Mi padre consiguió una casa, que mi padre empezó a trabajar en Gijón Fabril y consiguió una vivienda. Entonces vinimos a vivir al Callejón. Al cumplir los 14 años, mi padre me avisó que había un examen de entrada en Gijón Fabril. Dije, bueno, pues voy para allá, voy a probar, a ver si hay suerte. Pasé el examen, me avisaron y entré a trabajar en el 59. No, en el 54, perdón. Bien, entonces empecé como aprendiz, a aprender un oficio. Pasé 3 años de aprendiz. Marché para la mili, fui a la mili por Marina, estuve en Cádiz, Cartagena, Ferrol. Vine de la mili y entonces en la misma semana que entré a trabajar ya me dijeron que dónde quería ir a trabajar. Dije, bueno, me gusta la electricidad, me gusta el taller eléctrico. Y me metieron en el taller eléctrico. Trabajé como 8 o 10 años en el taller eléctrico. Pero un día llegó un perito y me dijo que si me interesaba pasar a pirometría al horno. Pirometría es control de temperaturas, control de aparatos de neumática, electrónica y tal. Yo dije que sí, que me gustaría. Y pasé para allá. En ese tiempo me casé. Así que aproveché el tirón. Tuvimos una filla, que ahora ya tiene 47 años. Y muy bien, la vida muy bien. Trabajé como un negro, la verdad, mucho. Estaba de guardia permanente, día y noche. Marchaba los domingos, a lo mejor al cine, o marchaba con la mujer a algún sitio a comer algo, tal, y tenía que decir dónde estaba por si surgía alguna avería, algún problema. Así estuve unos cuantos años. Luego, después ya del horno, ya vimos lo que pasó, que hubo que dejar el horno porque Gijón Fabril cerraba porque había un complot entre una empresa de Madrid, Segovia, en Segovia, y esta. Entonces el tira y afloja, lo de siempre. Yo ya estaba metido en el comité y ya estaba metido en jaleos. Entonces que había que defender aquello a capa y espada.
luchamos todo lo que pudimos. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hay mucha gente en un sitio que hay problemas, al decir la empresa, como dijo, que puso un escrito, que fue, vamos, una marranada, hablando castellanamente, que todo aquel que fuera para Zaragoza, porque había empresas en todas las partes de España, había empresas que iban a ir con un billete gratis para que vieran el sitio donde iban a ir y tal. Y mucha gente marchó. Yo siempre dije que yo no marchaba. Yo de aquí no marcho, ni hablar. Aquí hay un taller mecánico, hay un taller con tornos y hay un taller, y yo no marcho, yo quedo aquí. Y como yo, pues 30 o 40. Total, llegó la hora de cerrar y cogieron el taller mecánico que tenían ellos, lo acomodaron. Y empezamos a trabajar para hacer tazas, platos, hacer lo que era cerámica en vidrio. Pues ahí aprendimos y fuimos a la universidad laboral durante 3 meses a aprender el manejo del material y de la herramienta. Y luego ya volvimos y ya estuvimos trabajando así bastante tiempo, como 6, 7 años. Pero llegó un momento que dijeron que nos llamaron al comité y nos plantearon que había que cerrar el taller. Cerrar el taller, ¿por qué? Porque la empresa hubiese desaparecido entera. Fuimos al ayuntamiento, hablamos con Tini Aretes, que era el alcalde, y planteamos el problema que había. Y él dijo que esperáis una semana y ya hablo yo con vosotros. Bueno, y nos llamó, hablamos con él y nos dijo que dice, la única solución que encuentro es vender los terrenos a un centro comercial y con ese dinero montar un taller en Porcello, que hay una zona muy acomodada al lado de Suzuki, hay un sitio allí precioso. En Callejón había empleados que trabajaban ahí, empleados y trabajadores, lo que más trabajadores. Había la tienda de Mercedes, Alén, y para el otro lado había otra tienda, eso no me acuerdo yo cómo se llamaba ella, pero me parece que era el jefe del servicio eléctrico, que murió. Ese tenía una tienda la mujer, por la parte de abajo. Eran 2 tiendas nada más. Después pusieron un economato Gijón Fabril en la parte de atrás, hacia el fondo. No me acuerdo qué número sería. Allí se puso un economato y ahí íbamos a comprar lo que queríamos. Nos entendíamos bien. Y juegues y juegos, todos los que quieras. Porque por arriba, por dentro del callejón, había un corredor. Subíamos por una escalera, había 4 subidas y había un corredor y a escapar, a salir corriendo. Todo era a disfrutar. Luego había, para la zona de la derecha, estaban los huertos de Salas. En esos huertos jugábamos, había hierba alta y tal. Y había montado ahí remolacha y había de todo, metíamos ahí, pero los guajes, paisanos y mujeres, todos para allá metidos, ahí amontonados, jugábamos. No había reparos, no había miedos, no había riñes, no nos pegábamos. No me quejo, yo vivo una vida que no me quejo, y ahora tengo una nieta, tengo un nieto, tiene 13 años, ya me saca a mí casi 4 dedos de altura. Yo no pido más. Vivo encantado de la vida. Vivo en una casa de Gijón Fabril, pues ya sabes que el callejón lo tiraron y hicieron una serie de viviendas más arriba, que lo llaman la yenca, porque unas casas están colocadas de una forma y otras de otra. Y esas casas vi a hacerles yo. Cuando marché yo para la mili estaban empezando a hacerles. Pero bien, no me quejo. Pues me llamo Carlos Costal Espanero, nací en Santa Olalla, lo que era Santa Olalla antiguamente número 6, segundo, era una casa muy antigua y demás,
Y yo creo que no salí del barrio en toda la vida, de hecho todavía sigo viviendo aquí. Empecé muy joven a trabajar y ya llevo en mi cuenta no sé cuántas empresas cerradas. De hecho empecé en algún tallerín por ahí y tal, y luego ya en la Cristasa. La Cristasa cerró. Cuando se cerró la Cristasa pude entrar en la sombrerera, que como sabéis, bueno, la sombrerera fue una fábrica de sombreros. En aquella época la lana, como todas las cosas, estaban racionadas, la lana estaba intervenida. Entonces parece ser que era como una tapadera, era lo que sospechábamos, ¿eh? No estoy sentando plaza, pero era lo que sospechábamos, porque apenas se fabricaban sombreros. Eran bien de lana o bien de pelo de conejo, incluso de pelo de castor, que eran los más caros y tal. Bueno, pero el caso es que cuando ya dejó de estar intervenida la lana, de estar racionada, dijéramos, la empresa cerró. Un segundo cierre que tengo en mi haber. Nos indemnizaron, de aquella por lo menos había una indemnización. Después de eso ya pues anduve por ahí en algunos sitios, estuve en Industrial Alonso, pero muy poco tiempo porque no me gustaba aquel trabajo, y enseguida entré. Bueno, cuando se cerró la sombrerera nos metieron en Moreda, pero en Moreda no hice más que cargar piedras aquí, descargarles allá, carbón aquí para llevarlo allí, para descargar. Digo, no, esto no es para animales, no para... Yo aspiraba a algo más. Bueno, ya fui un poco a Revillagigedo y demás, y bueno, ya luego cuando pude entrar en Riera, tuve la suerte, entre otras cosas, de que me dieron una casa, de las casas de Riera. Pude entrar en Riera y allí pues empecé como ayudante, pero hubo un oficial con el que yo estuve de ayudante, que me ayudó mucho. La verdad es que fue el que dijo al encargado que este hombre está capacitado para trabajar solo con un ayudante enseguida, eso es la verdad. Claro, yo tenía idea de planos y en fin, y ya me pusieron como calderero y tuve algunos ayudantes y no sé qué decir. El trabajo, el mío realmente fue más en planta que en grada. Yo quería, la verdad es que quería más estar en planta que en grada. Dábenme los planos, tuve un maestro, Pepín, que se llamaba, en paz descanse el hombre, muy buena persona, cualquier cosa, cualquier duda que había te sacaba de la duda enseguida. Pues el trabajo en planta era preparar los bloques, por ejemplo te daban las cuadernas y en fin, una proa y tal y qué sé yo, y luego en grada era, la grúa cogía aquel bloque, lo llevaba y allí otros que lo amarraban, en fin, tal. Y el trabajo en planta... Hombre, aunque en invierno había mucho frío, porque claro, tiene que estar abierto hacia la mar, indudablemente, pero por lo menos estabas a techo, generalmente. Pero cuando te tocaba trabajar en grada, la verdad es que el aire que entraba por allí, yo no me libraba de un par de gripes o 3 cada año. Desde que cerró Riera nunca más tuve una gripe, ya quedé inmunizado para toda la vida. Medidas de seguridad, bueno, pues la seguridad era relativa, tenías que usar guantes, indudablemente, tenías que usar casco, pero recuerdo que el casco en principio era de aluminio y en una ocasión un soldador que estaba tocando y tal, tocó con la pinza, sí. A partir de ahí ya empezaron los cascos de plástico, ya estaban homologados y ya había más seguridad, sí, ya había algo más de seguridad. Debajo de los doble fondos, por ejemplo, si te tocaba por allí, si entrabas así derecho para adelante, tenías que salir con los pies, no podías dar vuelta adentro. Eran barcos pequeños, no podías, estabas acostado. Una porra para meter las cuñas, por ejemplo, con un mango así que lo que cogía en la mano, nada más, porque no tenías más espacio. Era un trabajo bastante ingrato, pero bueno, había que hacerlo y lo hicimos. En cuanto a la seguridad, pues claro, sí, la obligación era entrar con todo lo que fuera. Pero si metías el casco a lo mejor no podías revolverte dentro, entonces tenías que dejarlo fuera. Por regla general nos llevábamos bien. Salíamos de Riera y íbamos a la ría de Corbe, por ejemplo, a tomar el vinín y tal, sí. En general nos llevábamos bien. Siempre, como digo, había algún
algún inconveniente, algún roce entre algunos, en fin, sobre todo, estos roces empezaron cuando empezó la libertad política. Estos festivales que se hacían, a partir de un festival, y no recuerdo por qué fue la cosa, el caso es que pedimos permiso a la señora, la dueña, doña Mercedes de Luna Soberano, nos proporcionó un local que ahora está ahí en la calle Chile, un estanco. Aquel fue nuestro local. Allí llevábamos a los niños. Allí hicimos una rondallina. Juanín, en paz descanse el hombre, enseñaba a los de guitarra y yo enseñaba a los de púa. Después hicimos un poco de teatro. Hicimos varias obras de teatro, entre ellas El Filandón, y aquello lo dirigía yo también. ¿Cuántos años pasaron? Tuvimos ahí aquello, después ya, claro, pues lo de siempre, el que colabora siempre, y nadie echa una mano y tal, ya llegamos a hastianos, ir dejándolo. Un poquitín de por qué hacíais aquellas chocolatadas tan enormes, aquellas romerías que hacíais dentro de la calle. Bueno, el por qué no lo sé muy bien, es que era el día de la Merced, el día del santo en septiembre, era el día del santo de la señora, de la patrona, y a veces tiene venido aquí a estar con nosotros allí y tal, y qué sé yo, y ¿cómo empezó? Pues la verdad es que no lo sé, no lo recuerdo, pero bueno, poníamos una pasarela, los chiquillos disfrazados. Mucha gente nos vimos empezando a ver escasez de trabajo. Nos vimos en una edad muy mayores para empezar un nuevo trabajo, muy jóvenes para jubilarnos, teniendo una familia, hijos e hijas en edad de estudios, sin cobrar 3 meses, encerrados allí un mes. Bueno, perdonad. Cuando todo esto se solucionó ya con los fondos de promoción de empleo, a mí concretamente me entró una depresión que todavía la estoy pagando. Toda la vida, les cases al lado de la empresa al lado de la casa, que vas en un momento, veníamos a comer a las 12 para trabajar a la 1 y tal, y luego de repente, ¿qué? ¿Ahora qué va a ser de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Mira, hubo casos verdaderamente sangrantes. ¿Cómo decir? Yo vivía en Santa Olalla. Y allí había una valla que era una huerta que tenía Julia Cadavieco, y aquello le llamamos la Puerta al Sol. Ahí estaba Chani, Pajao, los valencianos, qué sé yo, Caemo, ya van cayendo casi todos y tal. Bueno, y de allí nació la idea del Club Santa Olalla de natación. Y los primeros nos reuníamos en la barbería de Pelayo, pero nació allí. La idea, yo no sé, yo creo que fue de Chani, que todos decían, coño, todos los barrios tienen un equipo de fútbol, ¿por qué no hacemos aquí algo? Coño, aquí hay gente que nada muy bien, Pititi, el Coyote, modestia aparte también, yo parece ser que no lo hacía mal, y en fin, qué tal y qué sé yo, empezamos y coño, Fernando Cadavieco, que nadaba muy bien y además sabía, digo que tartajeaba un poco, pero fue del Club Santa Olalla fue el fermento. Claro, pues éramos muy poca gente, entonces nos conocíamos todos. Ahora pasas por allí, había un cruce del tranvía, unos casines bajes, la constructora enfrente, no había apenas nada. Era muy familiar, todos los veranos allí, cantábamos allí, nos divertía Pajao, Chani también, el Caemo. No quiero yo, nunca podré olvidarlo, vaya verano más bueno, en fin, cosas así que cantábamos que... Así era todo, el barrio era pues eso, como familia. Las casas nunca se cerraban. En mi casa, al segundo pisillo, ¿hay alguien en casa? Sí, pasa, que quiera que fuera. Nunca, no estaban cerradas para nada. En realidad no había nada que robar, no teníamos más que... Pero sí, era muy familiar, era muy familiar. Relación con el barrio pues desde toda la vida, incluso en 1976 entré a trabajar en la fábrica de loza y hasta que cerró la empresa seguí trabajando en la misma empresa.
sobre los años finales de los 60, primeros de los 70, fue el momento de máxima ebullición de la fábrica, con más de 570 personas trabajando en ella. Al final, cuando la fábrica cerró, quedábamos 70. Es un poco una historia eso. Una empresa como casi todas las de la época, muy familiar, pues no en vano trabajaba familias enteras en ella, y tanto los padres metían a los hijos como los hermanos, como otro tipo de familiares. Yo incluso, mi mujer la conocí allí, y allí nos casamos, vamos, en una palabra. En 1987 la fábrica se trasladó al polígono de Roces, desapareciendo lo antiguo y formándose el parque de la fábrica de loza existente en estos momentos entre el camino del Cortijo y la avenida Juan Carlos. Empecé a trabajar como secretario del jefe de fabricación. Pues hubo eran 7 puestos para auxiliares administrativos, de los cuales se presentaron 40 y pico personas, y entramos 7 porque hubo un examen para entrar en ello. Yo saqué el número 3 y todos eran mujeres las que entraron, excepto yo. Y como el jefe de fabricación pedía un hombre para su puesto, pues no hubo más remedio que pasar yo a esa zona. Después de esto, pues recorrí muchos puestos de la fábrica. Hombre, la seguridad hasta que pasamos a la nueva fábrica, la seguridad dejaba bastante que desear de aquella época. Incluso hubo bastantes accidentes en la empresa, fundamentalmente en la zona de hornos, con la pérdida de miembros, de dedos, tanto de manos como de piernas, por culpa de que les pillaba una vagoneta con todo esto y tal. Y había un comité de seguridad, pero dejaba bastante que desear. No estaba muy institucionalizado de aquella, ni se trabajaba con un calzado adecuado, ni se trabajaba con los medios adecuados, porque era una fábrica del siglo XIX trabajando en el XX, con lo cual pues era mucho espacio pero muy poca seguridad. Salían a las 12 cuando tocaba el pito a comer, todos a los bares. Había 3 fundamentalmente alrededor de la fábrica, que era Casa Alvarín, Casa Sama y Casa Marcelo. En los 3 calentaban las comidas de los trabajadores, y aparte de la propia fábrica, que tenía su comedor, mucha gente salía a comer a estos bares que funcionaban gracias, mucho de ello, a los trabajadores de la empresa. También el barrio en aquella época, muchos de los trabajadores vivían muy cerca de la fábrica. Es más, en la calle del Cortijo habría de aquella pues más de 40 trabajadores que trabajaban en la propia fábrica y que vivían en la misma calle, como es el caso mío propio, el caso propio. Hoy en día pues todo eso se ha olvidado, no hay ninguna... pasas por el barrio y ves caras que no te suenan de nada. Antes el 90% de la gente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Conocías a todo el mundo, jugábamos todo el mundo en la calle donde naciste, todo el mundo conocíamos a todas las personas que trabajaban allí, y todo el mundo te conocía a ti. O sea, hay una diferencia abismal entre el trato de barrio de esos años a los de actuales. Es decir, que las fábricas tenían eso fundamental para hacer barrio, el que gracias a ellas y a sus trabajadores, pues tanto los bares como otros tipos de industrias pululaban alrededor de la misma fábrica. En cuanto la fábrica desapareció de allí, todo ha desaparecido. Es más, hoy todos los bares que he mencionado anteriormente han cerrado todos, porque no tienen o no tenían
gente para poder seguir sobreviviendo. Mi vínculo con este barrio es muy importante porque viví y vivo por aquí durante muchos años con mi madre en Atahoyo, y yo estuve trabajando 10 años en Cradi, desde el año 75 hasta el 85, que fue una experiencia sindical y laboral tremenda. Fueron años difíciles, con una convivencia con los compañeros muy importante, y además Cradi en aquel momento, bueno, pues entrar en Cradi significaba casi como si tocase la lotería. Yo trabajaba en Tremañes, en Autógena Martínez, y yo trabajé siempre vinculado a las oficinas, y trabajaba en Autógena Martínez, y cuando me llamaron para Cradi pensé que me había tocado la lotería, bueno, y de hecho me tocó la lotería por lo que significó la subida de sueldos. Y yo empecé a trabajar en Cradi en unas oficinas que tenía en un lugar muy guapo que hay en la Escalerona, donde está ahora la cadena SER. Lo que pasa es que yo me duró poco tiempo porque ya estaba la fábrica en conflicto, ya tenía la fábrica un conflicto por convenio en el año 74, año 75, año 76, no se resolvieron los problemas, y por defender a los compañeros de fábrica me echaron de Cradi, me echaron de la empresa. En la fábrica de Loza, lo poco que yo conocí, aquello era un mundo donde se perdía uno por completo, porque era una ciudad. Era una fábrica que tenía desde viviendas y tenía unos almacenes inmensos, y realmente, bueno, pues aquello no tenía sentido mantener aquellas instalaciones, porque aparte, bueno, pues la gente se moría de frío porque no reunía condiciones, etcétera, ¿no? Y había perdido la capacidad de tener allí 600 personas, porque al final los que nos trasladamos para arriba, para la fábrica nueva, seremos 150 personas. Bueno, los ambientes eran buenos, salvo cuando las circunstancias económicas de la empresa eran difíciles. Y aquí, bueno, la gente realmente hizo una apuesta muy importante en la fábrica antigua. Se sacrificó muchísimo, las familias, la gente que trabajaba ahí, con la esperanza y la ilusión de ir hacia la fábrica nueva. Esos terrenos, siendo alcalde José Manuel Palacio, los compró y permitió, con la compra que hizo la alcaldía, permitió, porque de aquella estaba de gerente Paco Sarasúa, que era concejal también del ayuntamiento. Entonces teníamos una acción como José Manuel Palacio, y permitió entonces construir la fábrica nueva. Y todo el mundo, claro, tenía la ilusión de ir por una fábrica de futuro. Bueno, fábrica que duró 20 años arriba. Todo el mundo venía con muy buenas intenciones, pero al final, cuando veían que los duros no salían a 4 pesetas, bueno, pues terminaban. Y sobre todo, lo que pretendían, yo creo, en el fondo todos, era tener a los clientes que eran propios de esta fábrica, tenerlos controlados ellos, para ocupar el mercado. Y eso era el fin de sus intereses, ¿no? Y claro, eso pues perturbó mucho la fábrica, y al final, bueno, pues las cosas no terminaron bien. Y es el día de hoy que una fábrica que fue la pionera, fue muy importante aquí en el barrio de Atahoyo, fue la pionera en el polígono de Roces. Ahora pasas por allí y es un esqueleto de hormigón. También tuvimos una gran pelea con el tema de las depuradoras, que al final son de estas grandes asignaturas pendientes de Gijón que siguen sin resolverse. Al final sí se impuso la depuradora de la zona oeste, pero la zona este sigue sin resolverse, cargando todo sobre esta zona. Y claro, ya nosotros en aquel momento defendíamos que era muy importante las dos, porque si no, como siempre, el propio diseño de Gijón así está marcado. Toda la mierda, ¿para dónde va? Para la zona oeste. Y Gijón, se quiera o no se quiera, el peso económico de la ciudad está basculando todo lo bueno para la zona este, se quiera reconocer o no, así es. No solamente con ir a pasear a la zona oeste, a la zona este hay una diferencia fundamental, y toda la basura venía para aquí. Es verdad que, como se dice hoy en día, no se trata de que marchen las fábricas, pero se trata de que los que viven aquí puedan vivir con salud. Y esto lo estoy contando yo, que ocurría pues hace 20 años. Hace 20 años estábamos aquí con un gran movimiento, porque ahí está la hemeroteca para recogerlo, un gran movimiento de pelea, de lucha con el tema de la autovía,
que no sé si al final la van a hacer todavía por donde la van a hacer, con el tema de la depuradora, que también fue una batalla tremenda, y con el tema de la contaminación y alguna cosa más que habría por ahí. Y hubo grandes peleas y grandes movimientos. Es verdad que luego algunos nos retiramos, nos cansamos, nos dedicamos a otras cosas, sobre todo yo en el tema sindical por la propia vivencia que tuve en las fábricas, porque yo en las dos fábricas principales que estuve, tanto Grati como Porcelanas, al final lo único que me tocó fue batallas sindicales. Batallas sindicales no por gusto, por la supervivencia del puesto de trabajo. Hola, me llamo Charo, tengo 61 años, nací en un pueblo de Salamanca que se llama Monsagro y está ubicado en la Sierra de Francia. Acabé mis estudios primarios a los 14 años y me vine para Gijón, al barrio de la Calzada. Aquí tenía familiares, dos hermanos de mi madre, que trabajaban, uno en la Internacional y otro en Juliana. Y también estaba mi hermano, ya de aprendiz de soldador, en Juliana, con 16 años. Y por eso vine para acá. Empecé a trabajar a los 18 años en la empresa que era Bello. Entré con un contrato de prueba como peón, aprendiz de peón, y entré para la sección de montaje a hacer ruedas. Conocí al novio que también trabajaba en la constructora en Juliana, en el astillero. Las familias vivíamos todos aquí en la Calzada y la vida que hacíamos era pues pasear, en verano la playa, la piscina de Santa Olalla, a veces en el Sabana, bailar, alguna vez al cine, el Cine Rivero, también en lo que era un club social aquí en el Ateneo, el domingo el Bermú Baile. Después me casé, tuve dos hijas y ya fue un poco más duro el trabajo con las dos hijas, me las cuidaba mi madre. Después vinieron los japoneses y bueno, cambiamos, hubo conflictos, tuvimos huelgas, encierros porque querían ir para Barcelona, entonces para hacer un poco de presión. Con los japoneses se cambió la forma de producir, cambió mucho en cuanto a limpieza, organización, y hacíamos ya scooter, porque yo antes siempre recuerdo haciendo ruedas de radios, pues al hacer scooter, como llevaban las ruedas de aluminio, las mujeres que hacíamos las ruedas nos pasaron a la cadena. Fue mi primera experiencia, trabajos en cadena. Los japoneses implantaron un sistema de círculos de calidad que era, yo considero, casi darnos una oportunidad a los trabajadores de mejorar el puesto de trabajo. Yo pertenecía a un círculo de calidad y ese año ganamos el premio a los trabajos y el premio era ir a Japón a presentarlo allí. Bueno, fue una experiencia increíble. Cuando fuimos a la fábrica nueva, en Porcello, pues bueno, seguí unos años ahí en cadena y ruedas, pero al hacer los 25 años, recuerdo que fue precisamente ese día, porque me dieron el reloj, me pasaron al departamento de calidad para inspeccionar las motos. Consideraron que tenía mucha experiencia en cadena, entonces que estaba bien para luego inspeccionar el producto acabado. Y ahí también me formé, se certificó la fábrica en las normas ISO de calidad, y entonces me hice cursos también en nuevas tecnologías sobre calidad, medio ambiente, seguridad en el trabajo, y me hice auditora interna. No recuerdo los años, pero bueno, no sé si fueron 15 o 16 o 17 años los que pasé de inspectora del producto acabado. También tengo que decir que tuve varios percances, o sea, accidentes sin graves consecuencias. Con la fábrica nueva, pues me pillé el pie en la cadena y también al día siguiente estaba forrada la cadena, totalmente, para que no se pudiera ocurrir otra vez eso.
Y otra vez una carretilla dando marcha atrás, a pesar de todas las normas de seguridad, que tenía que llevar un pitido, una luz y no podía pasar de unas líneas, pues creo que se infringió eso y bueno, tampoco tuve consecuencias mayores, pero sí que las pudo haber. Luego quedé en casa en el 2010, que empezaron los despidos. Pues me quedé en casa en octubre del 2010 y estuve 2 años al paro, y cuando estaba acabando el paro me llamaron a trabajar del INE para el Banco de Alimentos de Lugones. Al final estuve 3 años luego cobrando el subsidio y pagándome yo un convenio especial, y el año pasado, en octubre, pues me he jubilado con 61 años. Mi vida ha sido Suzuki y el barrio de la Calzada, en el que seguimos viviendo la familia aquí. El barrio ha evolucionado mucho, solamente que la industria ha desaparecido totalmente. De todas las fábricas que había cuando yo vine a vivir para acá, creo que solo queda Juliana. Se nota en este momento la crisis, el paro en las familias, pero bueno, espero que podamos irlo superando y nada, que siento mucho que Suzuki ya haya cerrado porque implica muchas familias, otras empresas auxiliares, y han quedado muchas personas sin posibilidades de trabajo, pero durante muchos años ha sido nuestra vida y hemos vivido de ello. Nací en un pueblo de Zamora, vine para aquí con 13 años, no, me faltaban unos meses para cumplirlo, pero bueno, 13 años. A partir de ahí viví en el Cerillero, a los 15 entré en la Cordelera y bueno, luego bajé para el 2 de Mayo, enfrente de la fábrica de loza. Veíamos la fábrica de loza por la ventana, pero yo seguía trabajando en la Cordelera. Mis amigas las hice ahí en la Cordelera. ¿Qué se hacía? Pues desde el principio de una cuerda, desde el sisal que venía en bruto hasta la cuerda total. Entonces iba pasando por máquinas, el sisal venía en fardos grandes, pues ahora no me acuerdo, no sé si de Brasil o de por ahí adelante. Pasaban a una máquina que los iba peinando, pasaban a otra que los volvía a peinar, volvían a pasar por otra que se peinaban otra vez, luego ya pasaban a la que lo torcía, esa máquina volvían a pasar a otra donde ya ponías más cabos, 3, 4, lo que pidiera la cuerda, esas todavía se volvían a pasar, pues dependiendo de la cuerda que se hiciese, pues se hacían hasta las maromas estas de atar los barcos, entonces ahí era un proceso continuo de máquinas. ¿Dónde estaba yo? En todas, donde hacía falta. No había especialistas, todas teníamos el mismo puesto, pero todas andábamos saltando de máquina a máquina, lo que hacía falta. Trabajábamos 8 horas, cuando se necesitaba algo de dinero porque se cobraba poco se echaban horas extras, trabajabas 10, entonces se trabajaba hasta el sábado, las 8 horas, que andamos aquí con que el sábado ahora no trabajamos, trabajábamos las 8 horas, fue un triunfo quitar las 4, mediodía, bueno, trabajé de noche también, y bueno, pues trabajábamos y trabajábamos. No había manera de decir me puedo sentar porque ahora la máquina funciona, no, había que hacer otra cosa. Mientras la máquina funcionaba, desarmabas otro ovillo que estuviera enredado. La relación entre nosotras, pues bueno, bien, muy bien, porque todas éramos crías y todas salíamos juntas, en la discoteca nos encontrábamos, en las cafeterías, en el cine, todavía existía el cine de la Calzada, veníamos a las películas, tomábamos la Coca-Cola en el Rodas y al cine, y si no, al baile al Sabana,
Y deprisa y corriendo a las 10, antes de las 10 a casa. ¿El cine que frecuentabais era el cine? El Rivero, el Rivero, que estaba aquí a 4 pasos. Yo la relación de los compañeros toda fue buena. Empecé trabajando de 8 a 5, parábamos 1 hora a comer. Cuando vivía en la calle San Martín iba a comer a casa. Cuando pasé al 2 de mayo llevaba la comida en la fiambrera. Teníamos una especie, no había microondas, pero ya había una especie de, como si dijéramos, un termo o algo, que nosotras metíamos la comida allí y se estaba reservando el calorcillo hasta que salíamos a comer. ¿Comedor en la empresa no había? Nada, comíamos allí en unas mesas que teníamos donde nos cambiábamos, salíamos, comíamos, estábamos allí las que que íbamos de más lejos, entonces éramos las que nos juntábamos allí, comíamos juntas. Algunas veces intercambiábamos la comida, porque como siempre éramos las mismas, pues si nos gustaba algo compartíamos y ya estaba. La calzada, pues bueno, era otro mundo aparte, yo creo que ahora. ¿Cómo era así la calzada, como tú te recuerdas, lo que había más o menos? Hombre, tiendas, ropa, zapatos, es que había de todo. Y dices tú, oye, pues los vaqueros en Puente, los zapatos Crespo, Jero, había zapaterías, había tiendas, había jamones, había de todo, había fábricas, había sitios donde trabajar alrededor, se movía dinero, estaba. Luego cuando fui a vivir a la calle 2 de Mayo, estaba justo enfrente de la fábrica Loza, movía gente allí también. Allí se veía bastante movimiento de gente, claro, había trabajo. No había trabajo, había varias tiendas, bastantes tiendas en la calzada. En la calzada se movía, había muchos obreros, había mucho funcionamiento de fábricas. Teníamos trabajo, entrábamos a trabajar con 15 años. Ahora es otro mundo.